exposición, que está hablando netamente de insuficiencia cardíaca. Y entiendo que sus grupos de práctica clínica pues están haciendo sobre todo semiología, y en cardiología es muy importante la lectura del electrocardiograma. ¿Cierto? ¿Están haciendo eso también? Sí, muy bien. Y como les he mencionado a mi grupo de práctica también, que para poder hacer nosotros el diagnóstico de cualquier enfermedad, hacer el diagnóstico de cualquier enfermedad, tenemos que hacer unidad clínica. Y la unidad clínica depende siempre de, primero, una buena historia clínica, una buena anamnesis, un buen examen físico, la toma de algunos exámenes auxiliares como el electrocardiograma y la radiografía de tórax, que son los más básicos, entre comillas, y que con eso nosotros debemos aproximarnos a un 80% del diagnóstico de lo que puede estar presentando el paciente. Obviamente van a haber diagnósticos diferenciales, siempre tenemos que ir a la causa más común, pero esto es lo básico que nosotros tenemos que aprender. Y luego viene ya una ecocardiografía, viene una tomografía cardíaca, una resonancia magnética, que pues van a definir o van a hacer mucho más sensibles y específicos los diagnósticos que podamos tener. Y más ello pues una correcta terapéutica. Entonces lo primero es lo que tiene que importar en cuanto al abordaje del paciente. Una buena historia clínica, un buen examen físico, el electrocardiograma y tu radiografía de todas. ¿Okay? Entonces, la insuficiencia cardíaca, como podemos ver acá, es una enfermedad bastante prevalente a nivel mundial. Tiene una prevalencia marcada tanto a nivel de varones como de mujeres. Si bien es cierto, con los años la preponderancia de esta enfermedad sea sobre todo en el sexo masculino, pero a nivel de la cuarta o tercera década de vida es bastante similar. Las diferencias pueden ir de acuerdo al continente donde se está evaluando. Si comparamos Estados Unidos con Asia, por ejemplo, la mayor cantidad de pacientes con insuficiencia cardíaca siempre van a ser los varones. ¿Okay? En América Latina hay muy pocos registros, inclusive a nivel nacional también hay un solo registro, que ya está en su segunda versión, y en la cual pues también se encuentra que la mayor cantidad de los pacientes van a ser del sexo masculino. ¿Por qué? Porque si bien es cierto puede haber un sesgo en cuanto al diagnóstico, pero en mujeres la sintomatología puede ser un poco diferente. Inclusive cuando hablamos de otras patologías como la isquemia cardíaca aguda o infarto de miocardio, pues la sintomatología también puede ser diferente en mujeres con respecto a los varones. ¿De alguna manera podemos fijar esto para que no se esté moviendo? Ya, ok. Entonces, también podemos ver que una vez diagnosticado insuficiencia cardíaca a un paciente, la mortalidad a 5 años es inclusive más del 60%, como se muestra esta gráfica de acá. Y luego de ello que no solamente incluye la patología, los síntomas o la enfermedad en sí abocada al mismo paciente, sino también que puede producir, o produce, mejor dicho, una demanda social que involucra a la familia, sobre todo en etapas avanzadas, y una demanda económica. Es decir, los estudios que se basan en el tratamiento de esos pacientes demuestran que el aspecto económico ha sido muy importante y se gasta mucho dinero en esos tipos de diagnósticos. Por ende, lo mejor que se puede hacer es la prevención. Prevención en aquellos pacientes que ya tienen factores de riesgo cardiovascular, como ustedes también conocen, a la cabeza, hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia, enfermedad renal crónica. Hay otros factores de riesgo que lamentablemente no se pueden corregir, como el sexo y la edad. Entonces, pues, el costo-eficacia del tratamiento de estos pacientes, pues como vemos en la parte de acá, también es bastante preponderante, sobre todo en la población occidental, ¿no? Que es de donde más tenemos información nosotros, de donde más seguimos en cuanto al tratamiento o guías de práctica clínica. La definición de insuficiencia cardíaca ha ido variando en esta publicación del British Journal of Medicine del año 2023. La definición o el concepto de insuficiencia cardíaca, como ustedes pueden ver, viene inclusive del siglo XVIII, del siglo XIX, y ha ido variando conforme pasa el tiempo. Básicamente, la insuficiencia cardíaca, en términos muy simples, es la falta de capacidad del corazón de bombear la sangre y por ende nutrir correctamente a los órganos periféricos, a la cabeza, el cerebro, riñón, hígado, etc. Es una definición clásica, una definición bastante coloquial, que ustedes pueden manejar, pero la idea es que ustedes profundicen en ello, ¿no?
Y esta definición puede ir variando con respecto a los textos que ustedes pueden leer o si ya están acostumbrados a leer artículos médicos. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, este estudio que es del año 1971. Se cuenta que son más de 50 años en los cuales ya se tiene la idea y el término de insuficiencia cardíaca. Este es un estudio muy importante y muy conocido en el área de cardiología, que es el estudio de Framingham, ¿no? De donde salen los criterios de Framingham para insuficiencia cardíaca. ¿Han visto eso? ¿Han leído eso? ¿Conocen eso? ¿Sí? ¿Alguno me puede decir los criterios que podemos diferenciar en síntomas y signos, ¿no? De acuerdo a su frecuencia? ¿Alguno me puede decir algún síntoma específico de insuficiencia cardíaca? ¿Otro? Eso no es típico porque un paciente con hepatopatía también puede tener circulación celular. Un paciente con valvulopatía tricuspide puede tener circulación celular. ¿Alguno más? Ortoapnea, muy bien. ¿Qué más? Hace unos 3 años se descubrió el síntoma de la pentopnea, ¿no? ¿Cierto? ¿En qué consiste? El ahogo de un paciente que está sentado al ponerse aún más de cuclillas, ¿cierto? Al acercar el tórax hacia las rodillas, pues el paciente se va a ahogar, ¿no? Lo que no siente cuando está totalmente sentado, por así decirlo, ¿no? Ese es un síntoma típico también. ¿Algún otro que sepan? Síntoma, ¿eh? No, el síntoma puede ser neurológico también. ¿Algún signo? Eso es como un galope. ¿No? Muy bien, ¿qué más? Esto lo vamos a ir revisando, ¿eh? Pero está bien que tengan un concepto básico, ¿no? Ustedes me pueden decir los estertores, los crépitos, ¿será sensible, será específico? No, porque ¿qué otra enfermedad lo puede producir? Neumonía, fibrosis pulmonar, ¿no? ¿Cierto? Ok. Me podrán decir edema de miembros inferiores. ¿Qué les parece? ¿Perdón? Muy bien. ¿Cómo sería un edema por problemas cardíacos? Muy bien. Es un edema vespertino. Excelente. ¿Qué más? ¿Qué otra característica tiene ese edema? Muy bien, porque hay una redistribución de flujo, ¿cierto? ¿Perdón? Es simétrico, muy bien, es simétrico porque puede haber el diagnóstico diferencial de enfermedad renal, crónica, la hepatopatía crónica, las varices en miembros inferiores, ¿no? La trombosis aguda, también puede dar edemas. ¿Algo más? Entonces vemos que estos síntomas, si bien ciertos son conocidos, no son específicos de insuficiencia cardíaca, porque muchas otras enfermedades lo pueden producir, ¿cierto? Muy bien. Entonces tenemos los criterios de Framingham, los criterios mayores y los criterios menores. ¿Alguna mnemotecnia que hayan estudiado al respecto? ¿Existe alguna? D13, ¿no? D de disnea procesiva nocturna, I de regurgitación yugular, TR de tercer ruido, R de regurgitación yugular, E de estertores como crépitos, la otra R es, no, la C, perdón, de cardiomegalia y el último es de edemas. Estoy haciendo un resumen de los criterios, pero no todos los que les he mencionado son criterios mayores. Mayores porque evidentemente son más específicos de la enfermedad, ¿cierto? Pero tenemos algunos acá. Disnea procesiva nocturna, ortoapnea también lo he mencionado, la distensión o la inflexión yugular, la cardiomegalia, que es otro signo típico, ¿no? Que encontramos sobre todo en la palpación, ¿cierto? Del tórax, y que lo corroboramos con una simple radiografía de tórax también para ver el índice cardiotorácico. El tercer ruido de galope, y el incremento de la medición de la presión venosa, que es algo similar a medir la infiltración yugular, pero en este caso sí lo vamos a hacer de manera muy simple, con una regla que regla lo podemos medir. Ahí les voy a enseñar, tengo una imagen de cómo el reflujo hepatoyugular y los criterios menores, como hemos también estado hablando, el edema de miembros inferiores de tobillos, la tos nocturna, que tampoco es específico, porque me dicen tos nocturna en Perú, ¿qué es? Tuberculosis, ¿no? Una cosa así para poder diferenciarlo.
distonía de ejercicio, hepatomegalia, efusión pleural, que puede ser literalmente cualquier cosa. Entonces, pues tenemos criterios mayores y tenemos criterios menores. Este es un estudio bastante interesante para nosotros. Tenemos algunos otros estudios un poco más modernos y de los cuales han ido sacando también los fármacos que actualmente se consideran los pilares en el manejo de la insuficiencia cardíaca. ¿Han escuchado de los 4 pilares? Es algo que está muy en boga en los últimos 4 años. ¿Sí? Los 4 pilares de tratamiento de la insuficiencia cardíaca. ¿Alguno que me diga? Sí, 4 pilares, 4 frontales. ¿Beta-bloqueadores? Ya, a ver, es beta-bloqueadores. ¿Sí? Ya, 1. 2. SGLT2, ¿qué son? ¿Inhibidores o agonistas? Inhibidores. Muy bien, inhibidores SGLT2. 0. Ya, ARNI, ARA2 o IECA. Muy bien, pero siempre a la cabeza ARNI. Es lo que mejor evidencia tiene. ¿Y el cuarto? ARN. ¿A la cabeza quién está? ¿El A? Muy bien, ¿y la otra es la? Eplerenona, ¿no? Muy bien. Entonces son los 4 pilares de tratamiento de la insuficiencia cardíaca, sobre todo en aquellos pacientes que tienen fracción de eyección reducida. Eso quiere decir pacientes que tienen menos de 40% de fracción de eyección, ¿cierto? Esa es la clasificación que te da en una manera de unificar la Sociedad Europea junto con la Sociedad Americana de Cardiología y la Asociación del Corazón Americano, ¿sí? Todos ellos han unido y han creado la definición universal de insuficiencia cardíaca para hacer una analogía con respecto a la creación de la definición universal de infarto cardíaco, ¿cierto? ¿Han leído eso o han escuchado? No, ya muy bien, ya ahí vamos. Entonces, estos son más o menos los estudios más relevantes en cuanto al tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Todavía no lo vamos a tocar porque, bueno, simplemente es para que ustedes vean que con cada uno de los estudios ha existido algún tipo de definición de insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque para hacer estos estudios tenemos que enrolar a los pacientes de acuerdo a criterios de inclusión. Y los criterios de inclusión no es más que pues, la definición de tu enfermedad. Es por ejemplo de decir, yo voy a hacer un estudio de hipertensión arterial, ¿quiénes me van a incluir ahí? Pacientes que tienen presión arterial mayor de 140 y o 90, ¿cierto? Ese es tu criterio de inclusión, que es a su vez tu definición, no es más que eso. ¿Okay? Entonces, tenemos acá una imagen del Braunwald. El Braunwald para los cardiólogos es como nuestra Biblia, ¿sí? Es el libro más leído por nosotros, sobre todo en la etapa de residentes, y donde podemos sacar una muy buena definición de lo que es insuficiencia cardíaca. Como ustedes pueden leer, y están acostumbrados a leer en inglés, ¿alguien lo puede leer? A ver, el grupo. Naisha, por favor, una lectura desde ahí, ¿ves? ¿Cuál es la definición que te da el Braunwald de insuficiencia cardíaca? ¿En inglés, doctor? No, pero en español. No, ¿Entiendes? No. ¿Alguien que me quiera leer esto? A ver, por favor. la insuficiencia cardíaca es un signo que es resultante de la deficiencia estructural y funcional terminado De un empeoramiento, ¿no? terminado ventricular de la sangre. Sin embargo, el fenómeno clínico de la insuficiencia cardíaca puede resultar de anormalidades en los momentos en cada uno de la estructura y función cardíaca. La mayoría de pacientes tiene una función biocárdica inadecuada. Así nada más. Muy bien, entonces, como hemos escuchado y también podemos leer, la insuficiencia cardíaca no solamente es un problema estructural, es decir, no solamente van a encontrar pacientes que tienen la fracción de eyección reducida, sino también puede haber un empeoramiento funcional. O sea, no solamente van a haber alteraciones estructurales, sino también va a haber alteraciones funcionales. ¿Por qué? Porque por ese motivo existe la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reservada. Es decir, más del 50%, lo que para cualquiera de nosotros tendría que ser una fracción de eyección normal. ¿Sí? Entonces se va a ver alterada la estructura o se va a ver alterada la función. Lo que antes nosotros conocíamos como insuficiencia cardíaca sistólica
insuficiencia cardíaca diastólica. Esos términos han sido dejados ya de lado. Ningún estudio actual te los va a incluir como tal. Si ustedes leen artículos o libros de finales de los 90 y principios de los 2000 incluso, pueden leer ambos tipos de insuficiencia cardíaca. Sistólica, ¿por qué? Porque la función de contracción del corazón se va a ver debilitado y eso hace un reflejo de que la fracción de eyección del paciente ha reducido, y el otro es una insuficiencia diastólica, porque no es tanto que la fuerza de contracción del corazón se ha reducido, sino que es la capacidad de albergar volumen de ese corazón. Son dos diagnósticos diferenciales de aquellas. Y ahora ya lo basamos todo como una insuficiencia cardíaca y lo basamos sobre todo en la fracción de eyección cuando se habla de patologías del lado izquierdo, ¿no? Y fracción de acortamiento cuando hablamos de patologías del lado derecho, del ventrículo derecho. ¿Sí? ¿Hasta este punto tienen alguna pregunta? No. Okay. Cualquier enfermedad cardíaca puede desencadenar en insuficiencia cardíaca. Sí, ¿no? La mayoría de ellas. Por ejemplo, algo simple, entre comillas, claro. La hipertensión arterial. ¿Qué es lo que va a generar la hipertensión arterial en el corazón de un paciente? Aumenta la poscarga. Muy bien, aumenta la poscarga. Luego de aumentar la poscarga, ¿qué va a generar en el ventrículo izquierdo? Estamos hablando, ¿cierto? Luego de aumentar la poscarga en la aorta, va a impactar en su cavidad más cercana, por así decirlo, ¿no? Que es el ventrículo izquierdo. ¿Qué es lo que va a producir en el ventrículo izquierdo? La hipertensión arterial mal manejada o que no ha sido todavía diagnosticada. Muy bien, ¿por qué? Porque hay una sobrecarga de presión. Entonces, cuando hay una sobrecarga de presión, independientemente de la causa que esta sea, va a generar, en primer lugar, hipertrofia. ¿Por qué? Es, por ejemplo, algo que también hablé con mi grupo de práctica, ¿no? Si tú, para hacer una analogía, el corazón es un músculo en sí y la presión arterial es tu resistencia. Es como cuando tú vas al gimnasio y quieres levantar una mancuerna, ¿cierto? La mancuerna es como si fuese la hipertensión arterial y tu bíceps es como si fuese el músculo cardíaco, porque es un músculo al fin y al cabo. Tú, para vencer la resistencia de poder levantar la mancuerna, ¿qué tiene que pasar con el bíceps? Hipertrofiar, se arranca, porque tienes que vencer esa resistencia, porque si no, no vas a poder levantar la mancuerna. En el caso del corazón, el ventrículo se hipertrofia para poder vencer la resistencia de la hipertensión arterial y poder bombear la sangre, porque si no, no va a poder bombear. Es su adaptación, eso es como responde en un primer momento. Pero si el corazón está hipertrófico, que la hipertrofia no es que sea algo bueno, más bien es algo deleterio del corazón, va a ser, y tienes una hipertensión que aún no has logrado controlar, o bien porque no la has diagnosticado, o bien porque le estás dando un tratamiento inadecuado, ya el corazón de lo que está hipertrófico se va a dilatar. Y cuando se dilata ya no tienes una insuficiencia solamente de incapacidad de albergar volumen, porque ya el corazón está hipertrófico, sino también una incapacidad para contraer correctamente. Y ahí es donde el paciente ya no solamente va a tener pues, esos bochornos eventuales, el tinnitus, la cefalea por la hipertensión arterial, sino ya vas a comenzar a tener disco, que es un síntoma pilar de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Es bastante conocido que está relacionado con la insuficiencia cardíaca. ¿Ven? Por ejemplo, una valvulopatía aórtica, una estenosis aórtica. ¿Qué es lo que genera a nivel del corazón? ¿Saben qué es la estenosis aórtica, cierto? La estenosis es la incapacidad para una correcta apertura de las válvulas, ¿cierto? E insuficiencia es una alteración en el cierre, ¿no? Que no cierra completamente. Entonces, estenosis es que no abre e insuficiencia es cuando no cierra del todo. Y pueden haber causas que afecten directamente a la válvula o causas que generen una valvulopatía pero secundaria. Eso ya vamos a ir viendo en las diferentes enfermedades que han visto. Creo que ya han visto insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral puede ser primaria, secundaria también. Okay. Entonces, la estenosis aórtica va a generar también un aumento de la poscarga. En poscarga, es en vez de que la arteria aorta se contraiga y haga presión, ahora la presión la va a encontrar ya al nivel valvular. Y lo mismo, una estenosis va a generar siempre sobrecarga de presión. La sobrecarga de presión va a hacer que el corazón se hipertrofie. Lo que hemos estado hablando, ¿no? O no han entendido la analogía. ¿Sí entendieron?
Y luego de esto, en fases avanzadas, va a ser que el corazón se dilate. Bien, lo mismo. Si hablamos, por ejemplo, de la insuficiencia aórtica, ¿qué es lo que se va a generar? Ahora ya no van a decir aumento de la bujara, ¿no? Porque acá ya no estamos ante una válvula que no se abre, más bien es una válvula que no se cierra. Se supone que la válvula permite que al abrirse el volumen de sangre de la cavidad precedente, por ejemplo, el ventrículo izquierdo pasa hacia la aorta y de ahí a los más órganos, ¿cierto? Y cuando hablamos de insuficiencia es que esta aorta no se cierra del todo. Y cuando no se cierra del todo permite que cierta cantidad de sangre de aquí retorne. ¿No? ¿Y dónde va a impactar? En el mismo ventrículo, ¿cierto? Pero a diferencia de las estenosis, las insuficiencias van a generar, en un primer lugar, dilatación por sobrecarga de volumen. ¿Sí? Entonces, cuando hay sobrecarga de volumen, pues en una insuficiencia aórtica lo que se va a generar es una dilatación de la cavidad y ya de por sí va a generar grados de insuficiencia. Entonces, todas las patologías cardíacas podrían desencadenar en su etapa avanzada en insuficiencia cardíaca, sí, claro, sí pueden tener. Los infartos también. Un infarto severo, un ST elevado, lo que se conoce como una obstrucción total de una arteria, pues va a generar que el corazón también se debilite, se termine dilatando. Y la dilatación también va a generar a su vez que el paciente comience a generar insuficiencia cardíaca. Y así diferentes patologías. Las cardiopatías congénitas, que ustedes conocen, el CIA, el CIB, el lupus, también van a terminar en insuficiencia cardíaca. Por eso que actualmente la insuficiencia cardíaca es una subespecialidad en cardiología. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hasta ese punto, ¿nos entendemos? ¿Sí, no? Sí, sí. Entonces tenemos otro concepto acá, ¿no? La diferencia entre una definición y un concepto. En este concepto vamos a hablar de que la insuficiencia cardíaca en sí es un síndrome, es decir, es un conjunto de signos y síntomas, pero tú tienes que echarte a buscar cuál puede ser la enfermedad que lo está originando. Lamentablemente, incluso un buen porcentaje de pacientes que tienen insuficiencia cardíaca no tienen un diagnóstico de certeza. Y es por eso que se creó el término de cardiomiopatia dilatada. Muy bien. Este término se utiliza cuando, si bien es cierto, un gran grupo de pacientes tienen alguna cardiopatía coronaria que implique la insuficiencia cardíaca, pero un muy buen porcentaje de ellos no lo tienen. Entonces se crea este tipo de término. Y como podemos ver acá, hay algunas disfunciones primarias del corazón, o también pueden haber disfunciones secundarias. Disfunciones primarias, que son las cardiomiopatías que pueden ser dilatadas, o también pueden haber algunas que son restrictivas. ¿Han escuchado hablar de la amiloidosis? ¿Sí? ¿A la acumulación de? Ya, o sea, sí, claro, por eso se llama amiloidosis. El amiloide es una sustancia, ¿de qué tipo? ¿Un glúcido o una proteína? Ya, es una proteína que se crea en el hígado de manera anómala y se va acumulando en ciertos tejidos y también puede haber una amiloidosis cardíaca. No es más que el reemplazo de esta molécula reemplaza al miocardio. Por ende, el corazón ya no tiene la función del miocardio de contraerse y extenderse para agregar más volumen y contraerse. Y como se reemplaza, pues el corazón ya no puede hacer esa función. Entonces genera una insuficiencia cardíaca de tipo restrictiva. ¿Ok? Porque ya no se distiende, no alberga volumen y no es capaz de inyectar toda la sangre que el cuerpo lo necesita. Entonces, por eso acá se mencionan disfunciones primarias que son originadas por justamente patologías que afectan netamente al miocardio, como las cardiopatías restrictivas, entre ellas la amiloidosis, que es muy común en pacientes adultos mayores, ¿no? Ok, ya que vemos un caso de un miocardio normal y luego hay un remodelado del corazón, dependiendo de la patología que tengan, y eso vendría a simbolizar la hipertrofia, ¿no? Miren el grosor del miocardio con respecto al normal, ¿cierto? ¿Se ve? Y eso es otro tipo de alteración, que es la cardiopatía, donde ya sea dilatado el corazón, como vemos que está como una pelota, ¿cierto? Pueden haber diferentes formas de presentación de la insuficiencia cardíaca. Fíjate, te ponen algunos ejemplos. Te pone la grasa pericárdica, te pone las valvulopatías, te pone las cardiopatía congénitas, te ponen aquellos pacientes que han sido intervenidos. Y este ejemplo, la verdad que no recuerdo de qué es. Pero de eso también se
pericárdico. Muy bien. Entonces, antes de la creación de la definición universal de insuficiencia cardíaca, tenemos definiciones de acuerdo a la sociedad que ustedes quieran buscar. La sociedad europea tenía su propia definición, la sociedad americana también, y dentro de Estados Unidos mismo, no solamente la sociedad americana tenía su propia definición, sino también que había otras asociaciones que tenían su propia definición. O sea, era tan compleja que no puedo. E incluso la sociedad japonesa junto con la asiática tenían su propia definición. ¿Ya? Entonces, son diferentes formas de abordar el problema, pero que al final concluyen en una sola cosa, que es lo que ya te decía Bramwell de ediciones pasadas, que es una alteración estructural y o funcional del órgano. Con la salvedad de que va a tener una insuficiencia de aporte sanguíneo y oxigenatorio a los órganos periféricos. No más que eso de insuficiencia cardíaca. ¿No? Entonces llegó el año 2000, ¿cuándo fue? Ya me olvidé. 2021, 4 años ya han pasado de esto, de que se reveló la definición universal de insuficiencia cardíaca, para evitar justamente el sesgo de pilodiagnóstico y unificar criterios para poder hacer también estudios epidemiológicos y estudios de relevancia. Entonces tenemos en el lado izquierdo de ustedes que comienza siendo lo que hemos estado mencionando: signos y síntomas que causan insuficiencia cardíaca son alteraciones estructurales y o funcionales. Pero esto ya no se queda solamente en escuchar al paciente o examinarlo, sino que también te pide algunas otras pruebas. Por ejemplo, que al menos uno de estos dos esté alterado. Entre ellos están los péptidos natriuréticos, que habrán escuchado hablar del BNP o del ProBNP, ¿cierto? Que son marcadores de congestión cardíaca que se producen a nivel de aurículas o ventrículos. Ventrículos, ¿no? Muy bien. Y se han generado por reconocer sobrecarga de presión a nivel de las aurículas, ¿no? Muy bien, excelente. O ver de manera objetiva o evidenciar de manera objetiva congestión pulmonar o congestión sistémica, que son dos tipos de congestión que pueden estar presentes en el mismo paciente. Congestión pulmonar, al ocultar al paciente vamos a encontrar créditos, por ejemplo, con una placa de tórax vamos a ver signos de redistribución del flujo, ¿cierto? Desde el ilio hacia la periferia. ¿Sí? ¿Han visto placas de congestión pulmonar? O lo otro es evidenciar congestión sistémica. La congestión sistémica la podemos ver de manera indirecta con la citis, por ejemplo, o los edemas de miembros inferiores. O si tú le haces una ecografía al paciente, puedes ver la vena cava que está dilatada. Pues también es un criterio para determinar que hay una congestión sistémica. Entonces ahora es asociación de signos y síntomas más uno de estos, observación de péptidos natriuréticos o la evidencia objetiva de congestión pulmonar o sistémica. Eso es la insuficiencia cardíaca ahora, ya bien establecido y bien reconocido. Hasta el momento, ¿alguna duda, pregunta? ¿Ocurrieron? ¿Tienen algo? Muy bien. Entonces, en cuanto a la biología, tenemos diferentes factores de riesgo, lo que les estaba mencionando. Los factores de riesgo tradicionales, comunes o como quieran llamarlos, la edad, ¿no? Pacientes mayores de 50 años tienen mayor predisposición a hacer insuficiencia cardíaca. El sexo masculino, la diabetes, la hipertensión arterial, el ser fumador también, y la dislipemia o dislipidemia, ¿no? De acuerdo a su traducción al español. Y los factores de riesgo no tradicionales, aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen diálisis, enfermedad renal crónica en estadios avanzados. También depende de insuficiencia cardíaca. La uremia, que va en relación con pacientes que tienen enfermedad renal crónica. La anemia en sí, que puede producir insuficiencia cardíaca de alto gasto. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué anemia? ¿Es una anemia no? Anemia ortopédica, por favor. ¿Megaloblástica? Puede ser. La anemia megaloblástica en relación a déficit de ¿qué? B9B12, ¿sí? Pueden predisponer algún tipo de insuficiencia cardíaca. Metabolismo del fósforo y del calcio también, pero obviamente en menor
menor frecuencia. Las cardiopatía asociadas a coronarias, que es bastante común, y hipertrofia del ventrículo izquierdo, que hemos estado hablando, la inflamación y el estrés oxidativo, que también son causas de insuficiencia cardíaca. Es decir, ¿alguien me puede decir un estado de inflamación permanente y que en la actualidad tiene mucha boga en cuanto a estudios y fármacos? Y que el 60% de los peruanos lo tienen y tenemos, porque también estoy en esa situación. Obesidad, gracias. Entonces, la obesidad es un estado de inflamación permanente, ¿sí? Es un estado de inflamación permanente y eso a la larga te predispone a otras enfermedades como la hipertensión arterial, la diabetes, la dislipidemia y también insuficiencia cardíaca. Por eso la obesidad actualmente siempre se ha tratado, pero sobre todo en los últimos 5 años han salido fármacos dirigidos a atenuar la obesidad. ¿Okay? Entonces acá tenemos un cuadro de clasificación de la insuficiencia cardíaca, donde vemos que un gran porcentaje de ellos, la mayor parte son de causa isquémica, es aquellos pacientes que tienen o una enfermedad isquémica aguda, como los infartos agudos de miocardio, o las enfermedades isquémicas crónicas, que son actualmente denominadas como síndromes coronarios crónicos. ¿Okay? Y luego vienen las cardiopatías dilatadas, estas que les menciono, que no tienen una causa aparente, que sus arterias coronarias están muy bien, pero que de la nada el paciente se dilató el ventrículo, ¿no? Esto pueden ser estudios genéticos, lo que es. Luego, otra causa importante son las valvulopatías y la hipertensión arterial. En cuanto a las valvulopatías, si ustedes leen la definición universal de insuficiencia cardíaca, te va a decir que si ya tienes una patología demostrada con una válvula y esta valvulopatía la corriges, el paciente ya no va a tener insuficiencia cardíaca, que es algo cierto. Si tienes un paciente que ha nacido con una válvula aórtica bicúspide y que se la corriges antes de los 30 años porque ya está haciendo síntomas de insuficiencia cardíaca, tú se lo quitas, no ha generado tanto remodelación en los ventrículos, pues el paciente puede, entre comillas, curarse de la insuficiencia cardíaca. Por ende, hay como que controversia de que si estos pacientes de verdad tienen o no este diagnóstico. No sé si me entendieron esta parte. ¿Sí? Okay. Una causa netamente corregible. A eso me refiero. Si lo anulas, se desaparece la enfermedad o el síndrome. Y como podemos ver en la parte de abajo, en la parte derecha de ustedes pues hay más causas, pero menos frecuentes. Siempre cuando vayan a abordar una enfermedad, vayan a ser más frecuentes. No puede ser cardioliosis, como dice Pablo. Y tienen otras causas mucho menos frecuentes. Y en la parte de abajo lo que vemos es un miocardio que estaba de tamaño normal, pero negro. No es porque se infartó. Se infartó todo el ventrículo izquierdo, las dos terceras partes, y también el ventrículo derecho. Y esta es una cardiopatía dilatada. El ventrículo izquierdo netamente dilatado. En cuanto a la fisiopatología, ya saben ustedes que es una relación amor-odio de las hormonas dentro del corazón, dentro del organismo, que va a haber una íntima relación entre el eje renina, angiotensina, aldosterona y el sistema nervioso simpático, ¿no? ¿Sí? Y de aquí pues van a salir las diferentes dianas de tratamiento, ya que para la insuficiencia cardíaca se ha demostrado que no es que una sola línea la tienes que cortar, sino que tienes que cortar varias líneas, por eso son 4 pilares al menos. ¿Ok? Entonces lo que vamos a poder ver acá es que cuando un paciente tiene una insuficiencia cardíaca, pues el corazón no va a poder corresponder a la demanda de nutrientes de oxígeno de los órganos periféricos, por ende el cuerpo comienza a segregar mayor cantidad de renina, angiotensina, aldosterona para quedarse con la mayor cantidad de líquido posible. Es decir, el paciente comienza a filtrar menos y el volumen sanguíneo, entre comillas, aumenta. Esa es una primera parte. En cuanto al... Y por ahí importa también que tenemos un eje muy común de enfermedad concomitante entre el corazón y el riñón. Inclusive existe el término síndrome cardiorrenal. No sé si han escuchado en algún momento. Son 4 tipos, dependiendo de cómo es la primera. Entonces, una vez que el corazón se altera, el riñón también va a sufrir. Y si el riñón se altera, el corazón también va a sufrir. Entonces, al acumular líquido,
se incrementa el volumen intravascular, el volumen sanguíneo, el volumen de retorno de sangre va a aumentar a nivel de cavidades derechas, que es donde drenan las venas. Y el corazón pues va a seguir sobrecargándose. Se van a dilatar las aurículas, los ventrículos van a poder generar mayor cantidad de ProBNP, y lo que hace el ProBNP es, ¿qué cosa hace el ProBNP? Los péptidos, ¿qué hacen? ¿Cuál es su nombre? Lo dice. Los péptidos van a intentar botar mayor cantidad de sodio, porque el sodio siempre va asociado a agua, ¿cierto? Entonces, va a intentar hacer esto, pero el cuerpo se resiste y va a incrementar ya la acción del sistema nervioso simpático. ¿Haciendo qué cosa? Vaso constrictor, ¿cierto? En un primer momento vasodilatación, en un momento ya vasodilatación. Y también vamos a tener que este círculo vicioso se va a perpetuar y va a generar ya daño a nivel celular. Del tejido muscular, del músculo cardíaco, ya a nivel mitocondrial, inclusive se van a poder generar mayor cantidad de radicales libres de oxígeno, ¿cierto? Por diferentes mecanismos moleculares. Va a haber peroxidación lipídica, va a haber daño proteico, y al haber mayor cantidad de radicales libres van a afectar también ya a nivel del ADN. Es decir, en conclusión se destruyen las células miocárdica. Y por ende va a haber mayor edema, mayor inflamación, y todo eso es un círculo vicioso. Al fin y al cabo lo que queremos es acabar con eso, ¿no? ¿Y qué es lo que te representa esta gráfica? En un primer momento entonces, para suplir ese déficit de contracción o de función cardíaca, va a haber un aumento del gasto del trabajo cardíaco y del consumo de oxígeno a nivel miocárdico, y esto va a incrementar o va a predisponer a muerte celular, con todos los factores de riesgo que hemos mencionado. Y cuando eso se perpetúa, pues va a haber una disminución del gasto cardíaco. Pónganse un ejemplo: el paciente que se ha infartado. De las arterias coronarias, la más importante ya saben que es la del segmento inferior, ¿cierto? Porque irriga mayor cantidad de músculo del ventrículo izquierdo, que es la mayor cantidad de masa cardíaca, ¿no?, del corazón. Si se daña la arteria del segmento anterior, pues lo que va a haber una disminución de la capacidad de contracción del corazón. Una disminución de la capacidad de contracción del corazón va a disminuir el gasto cardíaco, ¿no? El gasto cardíaco es el volumen por minuto de sangre que inyecta el corazón. ¿Sí? Una disminución del volumen que inyecta el corazón es lo que les digo, la activación de una activación neuroendocrina. Activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona para retener mayor cantidad de líquido, activa el sistema simpático adrenérgico, y todo lo que esto es hacer una respuesta circulatoria, pero que al final va a terminar en un círculo vicioso. La respuesta circulatoria genera vasoconstricción, una mayor retención hidrosalina, una sobrecarga ventricular de volumen y una sobrecarga ventricular de volumen. Un corazón que ya está netamente dañado, pues va a generar hipertrofia ventricular o dilatación ventricular, dependiendo del tipo de enfermedad que estemos abordando, y esto al final va a generar muerte celular. Y esto predispone a muerte súbita, congestión o las otras clínicas que conocen de los otros síntomas o signos que conocen de insuficiencia cardíaca. Por eso, aquellos pacientes que han tenido infartos que no han sido abordados y están en una fase dilatada del corazón, pues ustedes lo ven llegando, caminando muy lentito, lo ven que ya están en carencia cardíaca, es decir, una desnutrición secundaria, un problema cardíaco de fondo, lo ven en silla de ruedas porque ya no pueden caminar, y el solo hecho, por ejemplo, de comer o bañarse ya los está fatigando por fases avanzadas de la enfermedad. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Entendible? ¿Todo bien? ¿Algunos por lo visto? Ok, entonces, de acuerdo a la fisiopatología que hemos estado revisando, existen las dianas. Estas cositas que parecen arcos, perdón, no, son los, ¿cómo se denomina? Arco, flecha, los blancos son las dianas de tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Entonces, yo les digo quiénes van a actuar a nivel de la congestión pulmonar.
y o congestión sistémica. ¿Qué fármacos serían? De los que ustedes me han mencionado. Esferodactona, por ejemplo, ¿no? Que tiene un efecto diurético silencioso estéril, pero es diurético al fin y al cabo, ¿no? ¿Qué más? ¿Algún otro más? Vamos, díganos. Están para que ustedes. Muy bien, la furosemida no ha demostrado aumentar la supervivencia de los pacientes con insuficiencia cardíaca, por eso no es considerado uno de los 4 pilares, pero es un medicamento que nosotros utilizamos a grandes cantidades cuando tenemos un paciente congestionado, así que la respuesta está muy bien, porque nos va a permitir que el paciente clínicamente sea mejor. Ese paciente que no se puede acostar, que no puede caminar, dándole un diurético potente como la furosemida, pues nos va a ayudar bastante, así que la furosemida se explota. Los 4 pilares su denominación es porque son los 4 tipos de fármacos que han demostrado incrementar la supervivencia de los pacientes, es decir, disminuir las causas de muerte cardiovascular por insuficiencia cardíaca. ¿Okay? Por ese motivo se denominan 4 pilares. ¿Okay? Muy bien, ¿quiénes actuarán a nivel de la presión capilar pulmonar o presión, bueno, sobre todo la presión capilar pulmonar? ¿Quiénes creen? Agnis, muy bien. Agnis. ¿Qué más? Pulmonar o sistémica, ¿no? Pulmonar o sistémica. Cuando decimos Agnis también nos involucramos ahí de costadito nada más las yegas y los arados, ¿cierto? Pero siempre a la cabeza los arados. ¿Qué más? ¿Alguno más? Los SGLT2 podrían estar acá sobre todo, ¿no? Porque tienen un efecto diurético. ¿Sí? Tienen un efecto diurético. ¿Qué más? Yo hablo de actúan a nivel de la activación neuroendocrina, por ejemplo. ¿Quiénes están? Tenemos el sistema nervioso simpático y tenemos el sistema renina angiotensina aldosterona. En el sistema nervioso simpático, ¿quiénes lo bloquearán? Si no me lo dicen, bloquearán. Muy bien, beta bloqueadores. Los beta bloqueadores, muy bien. Y a nivel del sistema renina angiotensina aldosterona, lo que ya he mencionado, ¿no? ARS, ARA2 y ECAS. ¿Cierto? Muy bien. Y si hablamos de la disminución del gasto cardíaco, ¿de cuál manera? ¿Han escuchado hablar de los hipotrópicos? ¿Con la? Muy bien, la glutamina. Con ese ml de la levosimental. Muy bien, ¿qué más? Dopamina también se podría utilizar, no en otros casos, claro, está, pero eso te va a ayudar en la disminución del bajo gasto cardíaco, sobre todo de manera aguda, ¿sí? De manera aguda, paciente descompensado. De manera crónica se estudió mucho a la terminexina, digoxina, ¿no? En el afán de encontrar un fármaco inotrópico positivo vía oral. ¿Sí? Y de ahí, más recientemente, ha salido el otro fármaco que se denomina o mecantin. ¿Ya? O mecantin, pero es muy costoso y el aumento de la supervivencia es muy poco para el costo que tiene. Ok. Y luego, ¿quiénes son los que producen remodelado inverso? Sería la palabra, porque esto es la patología, es un remodelado inverso, ¿no? Se atrofia o se llama. Pero yo quiero no un remodelador, sino más bien lo contrario, un remodelador inverso. Es decir, de lo que está dilatado se achique nuevamente, o de lo que se atrofia se desplaza nuevamente, ¿no? ¿Quiénes actuarían ahí? La Muy bien, ¿qué más? Los 4 pilares, pues, sobre todo estoy hablando. 4 pilares, ¿no? Los 4 pilares actúan haciendo remodelado adverso. Perdón, remodelado inverso. Pero algunos con mayor potencia, mayor eficacia, ¿sí? Pero los 4. Entonces, si algún asistente me pregunta qué fármacos han demostrado remodelar inversamente el corazón, ya saben. Si les pregunta qué fármacos han demostrado incrementar la supervivencia de los pacientes con insuficiencia cardíaca al corazón, los 4 pilares. ¿Sí? Pero sobre todo en aquellos pacientes con función de eyección menos B, 40. Esa es una clave, ¿sí? Porque en aquellos pacientes que tienen de 40 a 50, que son denominados levemente reducidos
o fracción de eyección preservada tiene más de 50, la evidencia de estos disminuye. Y si le preguntan cuál es el fármaco o los fármacos que han demostrado aumentar sobrevivencia independientemente del valor de fracción de eyección, ¿qué me respondería? Es decir, actuarían en fracción de eyección menos de 40, 40 a 50, más de 50, ¿cuál sería? Y ese es más nuevo, estudiado. Son los inhibidores SGLT. ¿Sí? A ellos, ese fármaco, o esos fármacos, pues lo pueden dar en cualquier tipo de insuficiencia cardíaca, literalmente. ¿Ya? Esa es pregunta exacta. Muy bien, tipos de insuficiencia cardíaca tenemos varios. Tenemos, según su velocidad de instauración, agudas o crónicas. Agudas, menos de un mes, crónicas más de un mes. La fracción de eyección, como ya hemos estado hablando, producida, levemente reducida o preservada. ¿Sí? También hay otra clasificación que es la IC mejorada, que es aquellos pacientes que tenían una fracción de eyección reducida, es decir, menos de 40, pero que en un segundo control, o segundo o tercer control, cual fuere, podemos tener ya una fracción de eyección más de 40 y que a su vez hayan aumentado más de 10 puntos. Luego tenemos, según el ventrículo afectado, existen insuficiencia cardíaca izquierda o insuficiencia cardíaca derecha. ¿Okay? Y los síntomas van a estar ya muy comentados. Un ratito, por favor. Ya. Luego tenemos, según la clase funcional. ¿Han escuchado esto de la disnea, ¿no? La disnea, en una forma de intentar homogeneizar criterio, la Asociación del Corazón de Nueva York, que es la NACA, quiero la clasificación de la disnea en 4 tipos. De uno lado. El 1 es, ¿alguien sabe la clasificación de la disnea? ¿Han escuchado en la próxima? ¿Sí? El 4 es el peor, ¿no? Sí, sí, no sé qué tiene que cuando está ahí. El reposo. El 3 actividades extenuantes, ¿no? O leves. Es decir, si yo me baño me canso, si yo me cepillo los dientes me canso, si como me canso. ¿No? ¿No son palabras? Actividades leves. El 2, ¿qué sería? Esfuerzo moderado. Actividades habituales. ¿No? Habituales. Caminar a mi trabajo, ¿cierto? Ir a recoger a mi hijo al parque o al colegio, me estaría cansado, ¿cierto? Y el 1, Actividades extenuantes. actividades extenuantes. Me voy a jugar pelota y a los 2 minutos ya me estoy cansado, ¿cierto? Me pongo a jugar básquet y a los 5 minutos ya me estoy cansado. Quiero nadar, no doy ni una vuelta a la piscina de 10 metros de largo, me canso, ¿cierto? Actividades extenuantes, ¿no? Es para que tengan un ejemplo. Y lo referenciamos siempre por la cantidad de cuadras, sí, en Perú, cantidad de cuadras que pueden caminar, o cantidad de pisos que puedan subir, por las escaleras. Entonces, más o menos podemos también hacer una medida. Entonces, es una buena forma de clasificar. Recuerden que la clasificación de NICE es una clasificación subjetiva. ¿Por qué? Porque nos basamos en lo que el paciente nos pueda decir. Pero existen otras formas, otras pruebas para hacer una clasificación objetiva de la lista, como la ergospirometría. ¿Han visto a los jugadores de fútbol cuando van a ingresar a un club, le ponen una máscara y le ponen a correr? Sí, ya eso es una ergospirometría, porque por esa máscara miden cuánto de oxígeno consumes y cuánto de CO2 produces. Y es una forma muy buena de hacer una correlación con la capacidad del corazón de adaptarse al ejercicio. Sí, esa es la ergospirometría. Eso sí le podemos hacer una representación objetiva de la vida. Sí, muy bien. Tenemos también otras clasificaciones según, por ejemplo, perfusión con gestión. ¿Han visto el cuadro este de entrada de Stevenson? Sí. Y luego también tenemos clasificación del shock, ABCDE. ¿Sí? ¿Listo? ¿No listo? Bueno, vamos a trabajar. Luego tenemos la clasificación de internos, que son los perfiles para poder determinar qué tipo de tratamiento le podemos dar a un paciente con insuficiencia cardíaca en estadios finales, si son tributarios de someterlos a una cirugía o a un procedimiento invasivo y colocar un dispositivo de asistencia ventricular. Y también tenemos la clasificación de
progresión sería evolutivo de la ACC, que es el ABCD. Aguda, hice aguda e hice crónica dependiendo del tipo de aparición. La hice aguda que van a aparecer de manera abrupta y se puede explicar, o se puede decir que es aguda hasta las 3 semanas, o a partir del mes, como hice crónica. La clasificación según la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, como les he ido mencionando, que ya a estas alturas se deben recordar. La clasificación según el ventrículo afectado, ya sea el derecho o el izquierdo, perdón, que cada uno va a tener sus síntomas. Si son las cavidades izquierdas, ¿quién va a ser el inmediatamente afectado? Los pulmones. Y si en cavidades derechas, ¿quiénes van a ser los directamente afectados? ¿No? El hígado y los riñones. Muy bien, tú vas a ver, y también puede ser la circulación plástica del abdomen, o puede ser de los miembros inferiores. Es decir, así, circulación yugular, edema de miembros inferiores, bueno, el edema de la corteza renal, todos esos pueden ser signos de congestión, pero de falla del ventrículo derecho. ¿Ok? Derecho. Pero si tu paciente viene sobre todo por disnea progresiva nocturna, ortogonía, crepitantes, van a ser falla del ventrículo. Recuerden que el corazón y sus arterias y venas es un sistema cerrado. Es un sistema de regadío, por así decirlo, pero es cerrado. Si tú alteras el paso de un lado, va a afectar a otro. Si yo afecto el correcto bombeo del corazón y vas a agregar volumen, pues ya no va a tener el órgano precedente forma de drenarse. Es decir, que la cantidad de sangre oxigenada que tiene el pulmón ya no va a poder drenar al corazón si este no es capaz de bombear la sangre que ya previamente tenía. No es señal. ¿Sí? Es decir, si tienes una estenosis aórtica, por ejemplo, y tu válvula no se abre, y les he estado mencionando que primero se hipertrofia y luego se dilata, va a seguir agregando volumen y ya el pulmón va a encontrar presiones y volúmenes aumentados en las cavidades izquierdas y no va a poder drenar la sangre que tiene. ¿Y a dónde va a ir eso? Al intersticio pulmonar, ¿no? Porque si hay un aumento de volumen sanguíneo en los vasos de los pulmones y aumenta la presión hidrostática que supera a las presiones oncóticas, el líquido va a salir. Estoy volando de un poco, ¿no? ¿Sí? ¿O están bien? Sí, está bien. Entonces, la sangre va a salir el líquido va a salir al intersticio y se va a generar lo que es el edema pulmonar. ¿Sí? Cuando fallan las cavidades derechas, por ejemplo, tienes un CIA, que es una comunicación interauricular, lo que típicamente se van a dilatar son las cavidades derechas. Si se dilatan las cavidades derechas, la válvula tricúspide y la anillo tricúspide se dilata, se genera una insuficiencia tricúspidea severa. Y la insuficiencia tricúspidea severa no hace más que incrementar el volumen a nivel de la aurícula derecha. Esto no es la derecha, el lado derecho. Si aumenta el volumen de la aurícula derecha, va a haber también un aumento posterior de presiones. Entonces la sangre que viene por las venas ya no va a poder drenar correctamente. Entonces va a haber un aumento de volumen intravascular de las venas y eso va a repercutir en quién? En el hígado. El hígado se va a deteriorar. Va a haber una cirrosis cardíaca. ¿Se escucha el término? Cirrosis cardíaca, va a haber ascitis, el hígado se va a dañar. Y todo esto viene concatenado con él, en la parte de abajo con el riñón. El riñón se va a expandir, se va a dañar, va a haber insuficiencia renal. Todo esto es concatenado, por eso digo que es un circuito cerrado. Si tú obstruyes el correcto drenaje en un lado, te van a haber afectado todos los órganos previamente ahí. ¿Sí? Eso es algo que tenemos que tener muy bien. Entonces, por eso son síntomas un poco diferentes. Para que cuando en etapas avanzadas, patologías del lado izquierdo, ¿te van a afectar también al lado derecho? Obviamente, porque todo está concatenado. Y patologías del lado derecho, luego te van a afectar al lado izquierdo, también, por el mismo. Pero entonces vamos.
Clasificación de la NAICA, lo que hemos visto. ¿Por qué es importante la clasificación de la NAICA? Porque, y está tratado el rojito, mientras mayor sea la clase funcional, mayor mortalidad tiene el paciente. ¿Ya? Clase funcional 4, mortalidad del 70, hasta el 70%. Y clase funcional 1, 4%, 5%. ¿Ya? Y acá también se encuentra en el. Esa es la clasificación que les mencionaba, de acuerdo a la perfusión con gestión de la insuficiencia cardíaca. Tenemos un versus entre la perfusión, que se va a ver representado por el gasto cardíaco, y la congestión, que se va a ver referenciado por la presión capilar pulmonar. La presión capilar pulmonar lo podemos sacar por métodos ecocardiográficos, ¿sí? Lo normal es tener de 15. Más de 18 ya hace el paciente de neumonía. Estamos claros, es un paciente que puede estar bien confundido o puede estar bien libre en los pulmones, es decir, no congestionado, o al revés. Es decir, un paciente que está en unas condiciones normales va a estar cálido porque está bien confundido y va a estar seco porque no está congestionado. Un paciente que está con una congestión aislada va a estar cálido porque va a tener un buen gasto cardíaco, pero va a estar húmedo porque la congestión pulmonar tiene una presión capilar pulmonar más de 18, más de 15 segundos. Luego, puedes tener una hipoperfusión aislada porque el paciente va a tener un gasto cardíaco bajo, pero no va a tener congestión pulmonar, por eso está seco. ¿Sí? Y el estadio peor es aquel paciente que está frío, porque está hipoperfundido, y está congestionado, está húmedo porque la presión capilar es baja. Y cada uno tiene su forma de tratar. ¿Sí? Es un cuadro de organización. Hacer el cruce de ambas síntomas de la información. Y pues, si les hablo de, ya, doctor, yo no tengo mi ecocardiógrafo a la mano para poder ver si está uno o lo otro, ¿cómo calcularía la perfusión periférica? ¿Qué signos de hipoperfusión conocen? Muy bien, ¿en orden? De los segundos. ¿Qué más? No tanto. No necesariamente. Cuando le toca si está helado, helada está, ¿no? Helada está, ¿cierto? El paciente tiene que contabilizar cuánto orina, ¿no? La amuria, ¿no? La disminución de hipoperfusión. Y otro más, deterioro cognitivo, ¿no? El trastorno sensorial, ¿cierto? 4 signos de hipoperfusión periférica. Llamado capilar número de segundos, fibrilar distal, oligonuria y trastorno de conciencia. Si no tienes tu ecógrafo al lado, ya sabes cómo medir la perfusión periférica. ¿Y congestión? Pulmonar. Coges tu esteto, ocultas. Si bien es cierto, la capacidad de la campana del estetoscopio tiene una cierta profundidad, ¿cierto? No se puede llegar hasta el centro del pulmón, tiene un centro. Pero en pacientes que están bien congestionados va a ser notoria. O vas a escuchar crépitos o simplemente no vas a escuchar nada porque el paciente tiene derramamiento ocular. Y ella sabe que hace su cruce de información, ¿cierto? Sí. Esta es la clasificación de la AJA de la progresión de la enfermedad. Estadio A hasta B. En el estadio A está el paciente en riesgo de hacer insuficiencia cardíaca. Es decir, pacientes que tienen factores de riesgo, lo que hemos mencionado, factores de riesgo tradicionales, no tradicionales, que pueden modificables, no modificables, los que ustedes creen, ¿no? Son clasificados como ICA. No se suele colocar eso en la historia clínica, pero ya lo recientemente cuando vemos. El B, ¿cuándo es el estadio B? Cuando el paciente ya ha generado una alteración estructural o funcional del corazón, pero el paciente todavía no tiene síntomas. ¿Sí? Por ejemplo, el paciente tiene una estenosis aórtica, ya ha hecho hipertrofia ventricular, pero el paciente no siente nada. Es un paciente con hipertensión arterial resistente, tiene 4 o 5 medicamentos, pero el paciente no siente nada. ¿Sí? Tiene alteraciones estructurales, funcionales, pero el paciente no tiene ningún síntoma. ¿Ya? Es el estadio B. El estadio C es una insuficiencia cardíaca típica, porque el paciente ya tiene signos, síntomas, tiene alteraciones en
cuanto a marcadores de congestión, tiene una ecocardiografía que te muestra congestión pulmonar, congestión sistémica, etc. Es la típica. La C. Y la D es la insuficiencia cardíaca avanzada, que tiene su propia clasificación, que tiene sus propios criterios diagnósticos, que tiene su propio tratamiento, como su mismo nombre lo dice, es la fase última y avanzada de la enfermedad, en la cual ya tenemos que decirle al paciente que necesita terapias avanzadas, como trasplante cardíaco, asistencia ventricular de larga duración, etc. Es decir, que en esta etapa ya el paciente está sumamente limitado y muchas veces tenemos a los pacientes jóvenes en etapas tan avanzadas que ya ni siquiera podemos plantearle ninguna de lo anterior y simplemente van a actuar. Evidentemente, donde nosotros tenemos que actuar es igual en esa, ¿no? Solo esa prevención. ¿Entendible esto? ¿Cierto? ¿Sí? Diagnóstico de la insuficiencia cardíaca es netamente clínico y por lo tanto, y como les he ido mencionando, debemos hacer una buena anamnesis y un examen físico exhaustivo. Y tenemos los síntomas y los signos típicos, ¿no? Los síntomas típicos son la disnea, como tal, la ortopnia. ¿Cuándo llamamos ortopnia? ¿Qué es la ortopnia? ¿Por qué se produce la disnea en el cuito dorsal? Lo mencioné, ¿no? Aumenta el volumen intravascular por la obstrucción del intersticio y eso aumenta el volumen a nivel de las venas y de los tornos venosos en general. Ante un paciente que tiene un corazón que es inadecuado para ello, el paciente no va a tolerar ser echado, ¿cierto? ¿No? Disnea progresiva nocturna, que es como te lo menciona el paciente. ¿Alguien lo ve de este lado que está un poco callado? Hay un grupo. Se levanta de noche, ¿no? Falta de como que se siente que se ahoga y necesita respirar. ¿Y por qué se produce? La posición. Lo mismo, ¿no? La redistribución de volumen, ¿cierto? Solamente que en este caso el paciente lo va a tolerar un tiempo y de ahí abruptamente se va a lanzar. Es similar en la fisiopatología, ¿no? Fatiga o cansancio, hinchazón de tobillos o edema de miembros inferiores, que como ya saben tienen un gran diagnóstico diferencial. Y lo menos típico, la tos nocturna, sibilancias, existe el asma cardíaco también. La pérdida de apetito, ¿por qué se podría dar la pérdida de apetito? ¿Alguien me dice? Lo mencioné también porque la congestión es de múltiples órganos, no solamente del pulmón. Entonces, para falta de apetito, ¿qué quiere decir? Que la mucosa gástrica está desmatizada. Por eso el paciente siente que se llena rápido. Por eso el paciente siente que ya no tiene apetito. Come su pico de arroz, 2 o 3 horitas y ya está ya. Bien. Está pletóra, ¿no? Precoz. ¿Sí? Bien. La confusión, la depresión, el síncope se dan por hipoperfusión, cero. Y signos típicos. Infestación yugular, ¿no? O presión venosa yugular elevada. El reflujo hepatoyugular, que es una maniobra que se le hace al paciente en el cuito dorsal, ¿no? O de que el reflujo hepatoyular. El cuito dorsal, ¿no? El tercer ruido, ya López que estaba mencionando. ¿Existe un cuarto ruido? ¿Cuándo se da eso? Un desánimo. Y el desplazamiento del impulso apical, que no es más que un desplazamiento de choque. Y bueno, tienes otros signos más que podrían orientarte a este. Cuando examinamos al paciente, conocemos el examen físico consta de 4 etapas, ¿no? La primera es inspección, la segunda es observación, la tercera es la cuarta es ocultación. En el caso del abdomen era segundo es la ocultación, ¿no? Y luego la operación esencial. En la parte de cardiología no nos damos mucho crédito y pues simplemente
vemos el centro. Lo ponemos en decúbito dorsal. Y como podemos ver acá, es una forma muy simple de medir la presión venosa yugular. Así que el decúbito dorsal, con más o menos 30 a 45 grados de inclinación, tú coges este punto ¿cómo se llama? Ángulo D. ¿Dónde está ubicado eso? A ver, ángulo de ángulo de entre el manubrio y el cuerpo del estómago. ¿Esto correlaciona con qué espacio interpersonal? Muy bien. Entonces, una regla horizontal y una regla vertical donde se ve el impulso venoso, hasta donde llega la distribución yugular. Trazas, mides, y es un equivalente a la presión que tiene tu AU. ¿No? Muy bien. ¿Cuál es la normal? La presión venosa yugular que tiene que ver. ¿Cuánto es lo normal? ¿Ya han visto anatomía, fisiología? Si no, ya están casi clínicas. Entonces 6, ¿no? Menos de 8, de 8 a 12, seguimos las anteriores. De 8 a 10. Menos, ¿no? 6 a 8 es promedio. Promedio. Según el peso puede variar. ¿Ok? Y lo que vemos acá es una irritación yugular, ¿no? La vena que se va hasta la mandíbula, ¿no? Entonces, si bien es cierto, esto es un signo de insuficiencia cardíaca, pero valvulopatías como la insuficiencia tricuspidia también te puede dar esto. Y el paciente no tener síntomas de insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Por lo que tenemos que diferenciar. Muy bien. ¿Eso qué es? ¿Qué está haciendo ese dibujo? ¿Lo puedes ahí por apura? ¿Ah? Vamos buscando el reflejo patollar, ¿no? Tenemos a nuestros pacientes el decúbito dorsal. Obviamente la definición de la mirada no es necesaria. Bueno, sí es necesaria para ver el cuerpo. Y lo que hacemos es que el paciente inspire o expire. Expire, ¿no? Percibe los pulmones porque cuando el paciente inspira, lo que va a hacer es que baje el diafragma y eso es el tercer resultado. ¿Cierto? Expire y con el reborde de tu mano derecha palpas el reborde costal derecho y vas a intentar palpar el hígado. Normalmente se palpa o no se palpa. No se palpa, ¿no? Entonces tenemos que ver cuántos traveses de dedos del reborde costal podemos palpar el hígado. De acuerdo a eso vemos si está haciendo hepatomegalia o no. Y la hepatomegalia puede ser una causa secundaria de una insuficiencia cardíaca, como hemos estado viendo. ¿Qué está haciendo ya estamos en la parte de palpación. ¿Qué está haciendo el paciente? Choque de punta. ¿Dónde normalmente está el choque de punta? Ya. No debe pasar. Debe ser el kit de paso intercostal, pero no debe pasar la línea media clavicular. ¿Sí? No debe pasar. Pero ¿qué resulta? Que la sociedad peruana es tan distinta y tan diversa que pueden haber personas muy flaquitas o pueden haber personas muy gorditas. Entonces, esto puede variar por ello. ¿Sí? Muchas veces ni siquiera lo palpamos. ¿Ya? Entonces, normalmente debe estar acá. Porque si sobrepasa esto, ¿qué sospechamos? Muy bien. ¿Qué pasa si el choque de punta lo formamos acá? En la línea paraesternal izquierda. Muy bien, es una buena respuesta, no me lo esperaba, pero sí, podría ser. O alguien mi grupo, por favor, déjenme bien. A la derecha, se lo dije, que las cavidades derechas están dilatadas, ¿no? Y por eso ya no se escucha aquí, sino se palpa, no, si no se palpa acá, se palpa acá. Sí, del lado derecho. Se acerca más al esternón y se escucha, ¿no? Cavidades derechas. Sospechamos, ¿no? Patologías que puedan hacer crecer el corazón derecho, el ventrículo derecho, a ver una, se lo mencioné.
distender o hipertrofiar el ventrículo derecho. Por analogía del lado izquierdo, ¿no? ¿Cuál podría ser? Izquierdo. Isometría izquierda. Incremento de carga. Para el lado derecho, ¿qué sería? ¿Hipertensión? ¿Ah? Pulmonar. Muy bien. Pulmonar. El lado derecho. Hipertensión pulmonar, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Les dijo de la cardiopatía congénita. El CIA. ¿No? El CIA, ¿qué genera? Dilatación de cavidades. El CIB, ¿qué genera? Dilatación de cavidades. CIA. Perfecto. La valvulopatía, la estenosis pulmonar, ¿no? Que es la analogía de la estenosis aórtica. Es lo mismo, pero al revés. La estenosis pulmonar, ¿no? Hay niñitos que nacen con una estenosis pulmonar congénita. Y te generan porque la cavidad derecha se incrementa. Eso pueden escuchar para acá. Consultación. Tenemos el foco aórtico, el foco pulmonar, el foco accesorio aórtico, el foco vídeo y el foco mitral. ¿El foco aórtico dónde está? Segundo espacio intercostal derecho en la línea transversal izquierda, ¿no? No, derecha. Aórtico derecho. ¿El foco pulmonar? Izquierda. Lo mismo pero al lado. El aórtico accesorio. Muy bien. El foco epicúbeo. ¿No? En la línea parasternal izquierda, ¿no? Aunque no tanto ahí, sino que es un poquito más lateralizado. Digamos que está entre la línea media clavicular y la línea así parasternal izquierda, ¿no? ¿Y la mitral? Usualmente este foco de apuntación coincide con él. Choque frontal. Usualmente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en esta imagen, ¿está incompleta o completa? ¿Falta algo ahí? Entonces, simplemente es la demostración de la ocultación, ¿no? Falta ahí ocultar el foco accesorio. Ahora recuerden que el tórax es una caja de resonancia. ¿Ya? ¿Qué les quiero decir con eso? Un soplo originado en el foco aórtico, por una estenosis aórtica, tú la puedes escuchar ¿en dónde? En el foco mitral. ¿Ya? Tengan en cuenta eso. ¿Sí? Es una caja de resonancia. Muy bien. Entonces, hasta ese punto del examen físico, algo que deseen preguntar, algo que no les haya quedado claro. Hay algunas maniobras, por ejemplo, los soplos de las válvulas izquierdas, sobre todo de la mitral, son a veces difíciles de escuchar. ¿Ya? No sé si ya han escuchado el mitral. Es un poco difícil de escuchar. Hay maniobras que pueden intensificar el soplo. ¿Sí? Existe una maniobra que consiste en lateralizar al paciente en el cúbito lateral izquierdo. ¿Cómo se llama la maniobra? La maniobra de Pachón te permite auscultar mejor los soplos izquierdos y también te permite palpar mejor el choque de frutas, que en realidad está ahí desplazado, ¿no? Y existe otra maniobra donde puedes tal vez incrementar los soplos del lado derecho. ¿Qué podrías hacer? Una es la inspiración profunda, otra. ¿Cómo así? Esa nueva, no la conocía, sí. Otra, pueden hacer que el paciente se incline un poquito hacia adelante, ¿no? Otra, elevar los brazos, elevar las piernas un poco. ¿Por qué? Porque es lo que hace maniobra de Valsalva también. Maniobra de Valsalva como inspiración con la boca y nariz cerradas, o soplar profundamente, porque esas maniobras lo que hacen es aumentar el. ¿Por qué el incremento? ¿Aumentan el retorno? No, aumentan volumen a nivel de cavidades derechas, por lo que el soplo se escucha mejor. ¿Ya? Todo tiene una lógica en eso. Muy bien. ¿Qué más? ¿Algo quieran preguntar hasta el momento del examen físico? ¿Está bien? Entonces,
insuficiencia cardíaca tiene muchas aristas, podemos clínicamente sospecharlo muy bien o diagnosticarlo inclusive ya. Necesidades. En algún momento les he tocado resonancia magnética, no, tomografías tampoco, ecocardio tampoco. Hasta ahí está bien entendible. Ya tenemos claro los signos, síntomas, la clasificación que puede ser de diferentes formas. ¿Sí? Exámenes auxiliares, ya van a ser las dos. Tenemos la radiografía de tórax que les mencionaba. Tiene baja sensibilidad y especificidad, sí es cierto, pero nos ayuda bastante. Recuerden que la radiografía tiene que ser en qué incidencia. Eso tiene una distancia adecuada hacia el paciente, ¿no? ¿Cuántos metros tiene que ser? 2 metros, más o menos. ¿Y el paciente tiene que estar en inspiración o expiración? Excelente, ¿eh? Luego tenemos los péptidos natriuréticos que hemos mencionado que es un pilar ya en el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Y la ecografía cardíaca que nos va a servir también un montón. El examen clínico, si bien es cierto, es muy bueno, pero también puede tener una baja sensibilidad y especificidad. Depende mucho del operador. Entonces, mientras ustedes más examinen, más oculten, más palpen, van a ser mucho mejores al momento de hacer el diagnóstico. ¿Okay? Entonces, tenemos signos de congestión pulmonar, perfusión pleural, cardiopleuraria y la sensibilidad y especificidad son muy buenas. ¿Alguien me puede decir, alguien me puede leer esa radiografía? ¿Está bien? ¿Sí, no? ¿No puede ver bien? ¿O muy pequeña está? ¿Sí? A ver, ¿quién me la puede ver? ¿Alguien? ¿Alguien quiere verlo? ¿Alguien? Ya, cuidado. No puede, pero así se lee una radiografía. ¿Cómo se lee una radiografía? ¿Es varón o mujer? ¿Es niño o adulto? ¿Quién leer una radiografía? Si no parece que voy a decir, yo me lo leo. ¿Tiene osteoporosis o no tiene osteoporosis? Ese le da una radiografía. No, pues para qué lo voy a verificar. ¿Qué es? ¿Varón o mujer? ¿Es? Varón, ¿no? ¿No ve nada? ¿No se ve? ¿Ya? ¿Ahí? ¿Algo? Ya, ¿qué es? Entonces, llevar a una mujer. Varón, ¿no? ¿Es delgado o gordito? Tiene muy bien ese 28, ¿qué más? No por la referencia, sino porque yo conozco el caso. Ya, ¿es niño o adulto? Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué sigue? ¿Hay algo de biología? ¿Lleva presente la biología? Ya utilizo la parte normal. Ya, incidencia es. Ya. ¿Por qué es lateral? Por la clavícula. Muy bien. ¿Qué más? ¿Por la? Muy bien. Está rectificado, ¿no? Rectificado, la parte que se pone así, las clavículas se ponen hacia abajo. ¿Cierto? ¿Qué más? Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? La parte ósea, ¿no? ¿Así les han enseñado o te cambia la metodología? Ósea, luego pulmón, luego corazón, ¿no? De adentro, de afuera se decide. Nunca de adentro hacia afuera, ¿no? ¿No? Al revés, ¿no?
¿Es una placa bien tomada o no tomada? Está botada. Está botada. No, de corte de corazón siempre sale del patio negro, el abdomen. El abdomen debe estar negro. No, pero hay un círculo, Ah, ya, es otra cosa. ¿Cuánto vemos? ¿Se debe ver esta rata? Ya, yo lo veo más, o sea, esa placa está, sí, un poco penetrada, está inclusive. Bueno, aquí en mi gato se ve penetrada. Y acá se ve sacando. Sí. Está saliendo más. Eso lo puede generar salud. ¿Qué más? Pulmones. Pulmones, ¿cómo están? Libres, limpios, radiopacos, radiolúcidos. Radiopacos, ¿no? Tiene una redistribución de flujo, ¿no? ¿Eso no lo han visto como en alas de mariposa? No, pero hablamos primero de las alas de mariposa. O sea, es un signo típico de edema agudo de pulmón. ¿Ya? Edema agudo de pulmón. ¿Sí? En alas de mariposa. Búsquenlo en Google. Ahí lo verán. Luego, ya vamos a la parte cardíaca, ¿sí? Para que no se olvide. Eso es lo que estamos esperando. ¿Qué dice cardiomegalia? ¿Por qué cardiomegalia? Porque sería el índice del cardíaco. Ya, si yo te estaba muy cardiomegalia. Por ejemplo, No, el tamaño debe ser mayor que el ¿cómo llamo. se mide el índice cardíaco? A ver, bien. ¿De aquí o de acá? ¿O de acá? Borja. A ver. No. Luego todo. A más B entre A más B. Ya, ¿y cómo está el qué cavidad es que está dilatada? Me he dicho que me regale, ¿no? Algo tiene que estar dilatado. La aorta. Los ventrículos, los dos. Izquierda, derecha. No, ya, entonces, cuando tenemos un crecimiento de cavidades izquierdas, el corazón se va a meter así, o se va a ir para acá. el izquierdo se va para El izquierdo se va. Si crece el lado derecho, el corazón se horizontal. ¿Sí? Este corazón está dilatado. Ahora, ¿y qué es esto? También se dilatado. No debería haber esta forma, debería estar pegado a la columna, ¿no? ¿Cierto? ¿Y qué son estos? Los arcos diáconos, ¿no? El primer arco que simboliza, ¿la? Ahora, el segundo arco cardíaco, el tercero, el cuarto, no hay cuarto, ¿no? Tercero, la aurícula izquierda, ¿no? Y todo eso está aplanado. ¿Qué quiere decir? Que tienes la aurícula izquierda dilatada, que tienes el tronco de la pulmonar dilatada, ¿no? ¿Sí? ¿Ves? Ya te estás aproximando al diagnóstico, ¿cierto? No. ¿Y tienes qué es esto? El mediastino. ¿Cómo se hace el mediastino? Ensanchado. ¿Cierto? Entonces tenemos un paciente con una cardiopatía dilatada, abdomen izquierdo, ya está tan crónico que está dilatado la aorta, está dilatado la pulmonar, está dilatado ya la aurícula derecha, entonces ya está afectando al lado derecho. ¿No? Si te digo que este paciente tiene 65 años, ¿qué enfermedad me dice que tiene? Y en su electrocardiograma aparece el criterio de Sombro Lyon mayor a 35. Lewis mayor a 11. R
8. No, pero yo te estoy diciendo ya que las aproximaciones son menores. La gente no ha venido porque se está cansando y fatigando hace un mes. Hace 2 semanas ha aparecido dolor torácico y ha venido a la emergencia porque se ha desmayado. Ya, es insuficiencia cardíaca, ya, pero ¿a qué diagnóstico te aproximas? Es insuficiencia cardíaca, nadie tiene duda, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya tiene su edema pulmonar bilateral, se está ahogando. ¿Qué diagnóstico es? Historia de disnea, dolor torácico y síncope. Historia de anamnesis. El paciente está con crépitos bilaterales, choque de punta del cruzado a la izquierda, ¿no? ¿Sí? Choque de punta del cruzado a la izquierda, tiene un soplo por ahí, ya está adelante. Y luego, un EKG que demuestra hipertrofia del fémur izquierdo. ¿Cierto? Porque el soplo es signo de hipertrofia, también, la RD también. Entonces no es hipertrofia del fémur izquierdo. ¿Qué enfermedad es? Un punto más en el examen. Estenosis aórtica, muy bien. Paciente con estenosis aórtica. Ya está. Entonces han tenido sonomnesis, examen físico, radiografía de tórax y su electrocardiograma. Ya tiene su diagnóstico. Por eso que le decía que los pacientes, tú orientas el diagnóstico de un paciente en un 80% de los casos con esas dos cosas. Les he mencionado algo de electrocardiografía. Fotografía, resonancia. Eso es tu diagnóstico. Es un paciente con estenosis aórtica. ¿Sí? Y está un poco avanzado porque ya afecta la cavidad de derecha. Muy bien, excelente. Y así podemos hacer muchos más ejemplos. Los péptidos natriuréticos, como les he mencionado, a grandes rasgos se producen por sobrecarga de presión a nivel de aurículas y terminan segregándose por el ventrículo izquierdo. Y tenemos que los péptidos natriuréticos están íntimamente relacionados con un factor predictor de mortalidad. Mayor cantidad de péptidos natriuréticos, ya sea ProBNP o ProBNP, nos tiene una mayor mortalidad. Y también nos permite actualmente guiar el tratamiento, es decir, si le instauramos las terapias de beneficio pronóstico con los 4 pilares y el ProBNP haciendo el delta, es decir, los posteriores y los posteriores, si estos caen, eso me quiere decir que el paciente, 1, está respondiendo bien al tratamiento y 2, su sobrevida va a incrementar. El CA125 también es un buen marcador de congestión cardíaca, pero tiene algunas diferenciales con respecto a los péptidos natriuréticos, que por ejemplo, el CA125 va a ser segregado por células de tejido mesenquimal que se encuentran en cavidades como él. ¿Quién lleva biología? ¿Sí? Las células mesenquimales, el peri, ¿qué más? ¿Qué más? ¿El? ¿Perito? Todas esas cosas pueden segregar en el 125. Lo conocemos como un marcador tumoral de cáncer de mama, pero también es utilizado como marcador de congestión. A diferencia del péptido natriurético, no se va a ver afectado por la obesidad del paciente o si tiene enfermedad renal concomitante. ¿Ok? Tipos de insuficiencia cardíaca y marcadores. También podemos hacer un diferencial. Marcadores de congestión izquierda, sobre todo el ProBNP, de congestión derecha, sobre todo el CA125, de congestión aguda, sobre todo el ProBNP, de congestión crónica, sobre todo el CA125, un poquito más que el ProBNP inclusive, según el escenario. La ecografía cardíaca y pulmonar, que pues a grandes rasgos también les menciono, nos van a servir mucho ya para tener un diagnóstico de certeza. Y la ecopulmonar que está muy en boga en los últimos años porque nos muestra también aquella congestión pulmonar que el examen físico se queda corto en intensidad. Ya les he mencionado que el microscopio tiene un cierto sesgo porque no llega a todo el pulmón, a ciertos lóbulos, no llega. Por ende, el ecopulmonar sí nos permite llegar a eso con la medición de las líneas del campo. ¿Qué? Lo vamos a ver acá.
Podemos hacer un eje pulmonar dirigido hacia el diafragma, que es la parte superior, y orientamos la luz del ultrasonido hacia los diferentes cuadrantes, que es lo que ustedes quieren utilizar. Lo más simplificado de estos cuadrantes y ya lo más técnico en 16 o 32 cuadrantes. Y con la ecografía podemos hacer el nexus, que no es otra cosa que la maniobra de ver congestión pulmonar y o congestión vascular, midiendo la vena cava o también el hígado y valorando también el hígado y el riñón. Y en horas de tiempo creo que nos quedamos ahí. Quería hablarles de tratamiento, pero no hemos explayado. No sé si tienen alguna duda con respecto a la insuficiencia cardíaca. ¿Les parece bien así? ¿O tienen alguna duda?